Entonces, vamos a ir denominando estas fuerzas de los diagramas de cuerpo libre del problema 533. En el primer cuerpo, bueno, tenemos aquí el peso, ¿no es cierto? Esta de acá, en paralela a la superficie, va a ser la fuerza de fricción cinética, ¿no es cierto? Esta de acá va a ser la fuerza normal. Y estas las componentes WY y WX del peso, ¿no es cierto? Luego ya vamos a ver qué valores tiene. Por otro lado, pongámosles en otro color acá para no confundirnos. En el cuerpo, en la caja de 32 kilogramos, tenemos igual hacia abajo siempre el peso, ¿no es cierto? Tenemos hacia arriba la fuerza de fricción estática, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué esas direcciones y todo lo demás. La normal y las componentes del peso, ¿no es cierto? W, y W, X. Muy bien. Entonces, muchachos, resulta que para yo poder lograr que estas cajas se deslicen hacia abajo con velocidad constante, necesito que esta fuerza de fricción, ¿no es cierto? Y, a ver, aquí estaría faltando la tensión en ambos casos, ¿no es cierto? Vamos a graficar la tensión para ambos casos. Eh, Vamos a ponerle aquí al ladito, así. Bueno, solo en este caso, porque la caja de arriba no está amarrada con ninguna cuerda, ¿no es cierto? Esta de aquí tendría que ser la tensión de la cuerda. Esta tensión va a lograr que el operario logre que estas cajas bajen con velocidad constante. Esa velocidad constante, ¿no es cierto? El problema dice que es de 15 centímetros sobre segundo, ¿correcto? 15 centímetros sobre segundo. Muy bien. Entonces, yo necesito ejercer una tensión que a la larga haga que en todo mi sistema esas dos cajas se deslicen hacia abajo sin aceleración. ¿Cómo logro eso? Haciendo que la sumatoria de fuerzas en el eje X, que nosotros ya sabemos que en estos casos nos conviene rotarle la misma inclinación que el plano, esa sumatoria de fuerzas sea cero, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar eso. Bueno, la primera pregunta es la tensión y la segunda pregunta es la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción estática. ¿Correcto? Bueno, entonces, vamos a trabajar primero todo lo referente a la caja de 48 kilogramos. ¿Correcto? Están sobre esta superficie inclinada que no nos dan el ángulo, pero podemos sacar el ángulo mediante la función tangente inversa, ¿no es cierto? O arco tangente, que se le conoce, que sería igual a cateto opuesto, que es 2.5 dividido para el cateto adyacente, que es 4.75. ¿Correcto? Eso me daría el valor del ángulo. Vamos a ponerle a ese ángulo, pongámosle tangente del ángulo A. ¿Correcto? Ya. Entonces, el ángulo A como tal va a ser igual a la función tangente inversa. Hagamos esa operación. 2.5, a ver, pongámosle ya de una vez. Entonces, 2.5 dividido para 27.76. Ya en general. 4.75. A ver, Giovanni dice que sale 27.76. Vamos a corroborarle, Giovanni. Sí, 27.76 ya redondeado. Perfecto. 27.76 va a ser el ángulo con el que nosotros trabajemos. Muy bien. Entonces, la inclinación de
Este ángulo de aquí son esos 27,76. Listo. Para yo poder trabajar la caja de 48 kilogramos, yo voy a plantear lo siguiente. Voy a decir primero trabajar en el eje Y. Digo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no es cierto? Sí o no que estamos ligados a la primera ley de Newton en cuanto al eje Y. No hay desplazamiento en ese eje, ¿no es cierto? Y aquí vamos a la larga a determinar que WY es igual al peso. Perdón, es igual a la normal. ¿Está bien? O sea que masa por gravedad es igual a la normal. Y esto es igual ¿a qué masa, muchachos? Rafael, ¿qué masa debo usar ahí? La masa total de ambas, sumando las dos masas. Yo Exactamente. hice así, no sé si estaré bien. Yo sumé las dos masas y le saqué un peso total. Exacto, muy bien. A ver, había recibido un par de mensajes aquí referentes al problema, pero bueno, no importa, lo vamos a realizar de todas formas porque habían algunas dudas. Tenemos que sumar, como dice Rafael, las dos masas, porque la caja de 48 newtons en el eje, perdón, 48 kilogramos en el eje Y también está afectado por la caja de 32 kilogramos. Solo que va a ser la componente WY la que esté afectada, ¿no es cierto? Entonces, yo a la larga, ¿no es cierto? Si sé que la masa total es 32 más 48, yo puedo hacer eh, que, a ver, aquí tendría que completar masa por gravedad por coseno del ángulo A, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo puedo directamente aplicar toda esa masa y sacar el coseno del ángulo A porque las dos cajas tienen la misma orientación. Entonces me quedaría 50 y 30, 80 kilogramos, ¿no es cierto? 80 kilogramos multiplicado por 9,8 de la Sale gravedad 748. y coseno de 27,76. A ver, Rafael, nos decía el valor que sale. Del peso total sale 748. Pero ya multiplicado por el coseno. A ver, déjame verlo por acá. No, esa no, sí, se multiplica por el coseno. No, tendríamos que multiplicar por el coseno, porque es WY lo que está trabajando en nuestro eje Y, ¿no es cierto? Lo que nos acaba de dar Rafael es el peso total de todo el sistema, pero nosotros sabemos que en el eje Y una parte de ese peso es la que se va a sentir, digamos así. Entonces, a ver, yo también voy a hacer la operación por acá, a ver cuánto me queda. ¿Ya? A ver, coseno de 27,76, ¿no es cierto? Por 748 me da 661,91. Entonces la normal es 661,91 newtons. De repente, si ustedes están haciendo la operación en sus casas, avísenme si estamos bien o no. Muy bien. Si ya tenemos la normal, ¿no es cierto? Podemos pasar a analizar en el eje X, ¿no es cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas en X también tendría que ser igual a 0. Van a ver que yo aquí dispongo de todos los datos. ¿Qué fuerzas hay en X a favor del movimiento? Está de dibujar una flecha aquí en un color rojo que represente a ambas diagramas de cuerpo libre y decir que esto de aquí es el movimiento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las fuerzas que están a favor del movimiento en el eje X son solamente el peso, ¿no es cierto?
pero igual es el peso producto de esas dos masas. Entonces aquí voy a poner WX, que está a favor del movimiento, y lo que está opuesto al movimiento son la fuerza de fricción cinética, ¿no es cierto? Porque se están ya moviendo las cajas, y menos la tensión que ejerce el operario, ¿no es cierto? El operario no está ayudando a empujar las cajas, sino más bien les está sosteniendo para que no se aceleren. Y esto es igual a cero, ¿no es cierto? Yo conozco o puedo obtener WX haciendo que los 748, que creo que salía el peso total, multiplicados por el seno de 2776 grados, me va a dar WX, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción cinética va a ser el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la tensión, pasándole ya al otro lado. A ver, esos 748 ahora saquemos del seno, ¿no es cierto? De 27.76 me va a dar 0.47 más o menos, bueno, y multiplicado por 748 me da 348.4 prácticamente. 348.4 newtons menos el coeficiente de fricción cinético, el ejercicio me dice que es de 0.444, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico 0.444 por los 661.91, me va a dar la fuerza de fricción estático, ¿no es cierto? Perdón, cinético. 161.91, entonces la fuerza de fricción ha sido 293.88. 293.88 newtons, ¿no es cierto? Ya. Bueno, 0.89 en realidad, redondeando dos cifras significativas. Y esto es igual a la tensión, por lo tanto, la tensión que el operario tiene que hacer en la cuerda es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el total me quedaría 54.51 newtons. 51 newtons. ¿Correcto, muchachos? ¿Les quedó lo mismo? Sí, profe. Ya. ¿Alguien me puede decir? Les hago una pregunta de esas suculentas que si me responden bien, capaz me animo a regalarles cosas. ¿Alguien me puede decir cómo favorece un plano inclinado a este tipo de actividades? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Por qué las rampas, no es cierto? ¿Por qué las rampas, no sé, las cadenas de montaje en camiones y eso son con planos inclinados? Porque ejercer una fuerza o sea, se ejerce realmente menor fuerza para desplazarlo lateralmente. Pero, ¿dónde se puede ver justificada En las esa reducción de componentes. fuerza? Si es que se ejerce una fuerza sobre un plano inclinado, gracias a este ángulo, la fuerza en ese plano inclinado será menor aún en un plano recto. Como tal. O sea, A ver, creo que todos, Intente empujar un borrador completamente recto y uno con el plano inclinado. Va a todo- haber. todos están con una noción muy clara, pero la explicación ya, digamos, numérica, por así decirlo, puede venir desde, pienso yo, desde dos puntos de vista. La primera, noten el tema de la masa, ¿no es cierto? Si es que nosotros trabajáramos esto en plano, la masa fuera 80 cerrados, ¿no es cierto? Inclinarle 27.76 grados le reduce, a ver, el total del peso era 748 y ya de alguna manera, inclinándole 27.76, ese peso que se va a sentir en el eje Y
¿no es cierto? Se reduce a 661.91. Ya hay una reducción, ¿no es cierto? Pero más que nada, podemos guiarnos en este valor de aquí, en este de 54.51 newtons que ejerce el operario. A la larga, aquí estamos desplazando 80 kilogramos, ¿no es cierto? Entre las dos cajas. Pero este esfuerzo, o esta, no voy a decir esfuerzo porque se van a confundir con otros términos físicos. Pero esta tensión, ¿no es cierto? Esta fuerza que ejerce el operario de 54.51 newtons es el equivalente a generar movimiento inercial a una masa de apenas 5 kilogramos. ¿De dónde saco yo ese valor? Dividan 54.51 newtons para 9.8, que es la gravedad, y les va a dar la masa inercial que está realizando el operario. Entonces, dicho en otras palabras, la fuerza que el operario hace es el equivalente a desplazar apenas 5 kilogramos. Solo inclinando 27.76 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, ya sea para empujar hacia arriba o para deslizar hacia abajo, siempre va a ser más fácil la ayuda de un plano inclinado porque mucha de la fuerza la absorbe, si es que le quieren decir así, o la aplica el propio plano mediante la acción de la fuerza normal. Entonces, esta es evidencia científica de que la fuerza normal sí existe, ¿no es cierto? Está empujando esas dos cajas con la misma intensidad que la componente en hielo hace, y eso nos faculta de no tener que nosotros equiparar ese componente inercial de masa de los 80 kilogramos para poder transportar. ¿Está bien? ¿Se entendió esa explicación? Todos a la larga me dijeron prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Me dijeron es más fácil porque la tensión se hace menor y todo eso, y creo que tienen claro el porqué, pero bueno, ahí está la explicación más idónea del porqué, digamos así, sin que lo que ustedes hayan dicho esté mal. Bueno, y por último, el problema también me dice que encontremos la fuerza de fricción estática de la caja de arriba. Ojo, esta caja se está deslizando en esta superficie, pero está evitando, las dos cajas están evitando moverse entre sí gracias a esta fuerza de fricción estática. Ahora, ¿a qué es igual esa fuerza de fricción estática? Nosotros tendríamos que trabajar solamente aquí con ¿qué? Nos dan como dato el coeficiente de fricción estática. Pero, ¿qué más tengo que considerar yo ahí? Ya tiene hecho el diagrama de cuerpo libre, pero Sobre Sí, Y. está este de aquí. Ese es el diagrama de cuerpo libre. claro, lo más importante sería que la fuerza de fricción sea mayor o supere la componente X del peso. Exacto. Pero ustedes pudieran, a ver, les hago la pregunta. Ustedes me pueden decir, bueno, aquí esta fuerza de fricción estática simplemente necesito conocer la normal, ¿no es cierto? Y esa es la fuerza de fricción estática. ¿Es eso verdad o no es tan verdad? Si quisiera conocer la fuerza de fricción estática que se está aplicando justo en este mismo momento, solo necesita el coeficiente de fricción y la normal, sí. Ya, pero ¿es esa la fuerza de fricción estática que está actuando en el problema? No es lo que pide. Ya, muy bien. A ver, José creo que le tiene clarito ahí el tema. Y esta era una de las consultas que me algunos compañeros. A Es ver, que vamos. si lee mi respuesta en el chat, yo creo que está mal traducido el libro, porque no le pide la fuerza de fricción en ese instante, sino le pide a qué debería ser mayor para que se mantenga estático, algo así. Yo no le veo desde ese punto de vista, José, sino lo que pasa es que, verán, los cuerpos, ¿no es cierto?
no tienen una fuerza de fricción constante. ¿Cómo es eso? Que sobre todo con la fuerza de fricción estática. ¿Cómo es eso de que no es una fuerza de fricción constante? ¿Recuerdan ustedes el gráfico del libro de las fuerzas de fricción estática y cuando se rompen? La gráfica más o menos venía algo así, ¿no es cierto? Se empezaba a generar, así iba creciendo la fuerza, iba creciendo la fuerza de fricción estática, hasta que llegaba en un punto donde había un quiebre, ¿no es cierto? Y había una gráfica así hacia abajo. Y a partir de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con la fuerza de fricción dinámica, en cambio? Era algo, a ver, aquí no me va a permitir graficar de esa forma. Déjenme ver si lo puedo hacer. La fuerza de fricción dinámica venía a ser algo así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese grafiquito que vimos? ¿Se acuerda usted, Jairo? Juan Daniel, Alejandro, ¿sí se No me acuerdo. acuerdan? David Gómez. Bueno, a todos ustedes, atención. Había un gráfico en el libro. A ver, aquí ya le salió horrible. Pongámosle pero nomás. Donde acá decía fuerza de fricción estática, ¿no es cierto? En el eje de aquí y en este eje de acá. Creo que hacía relación con respecto a una tensión aplicada, ¿no es cierto? Entonces, mientras más crecía la tensión con la que yo quiero romper la fuerza de fricción estática, más grande se hacía la fuerza de fricción estática, ¿no es cierto? Pero llegaba un punto donde ya la tensión aplicada a un objeto superaba al máximo de fuerza de fricción estática que podía ejercer una partícula específica basado en su coeficiente de fricción. ¿Correcto? Entonces, para que se entienda, y voy a borrar estos gráficos que la verdad me dan vergüenza. Si es que yo tengo una caja en el piso, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos que tengo una caja con piedras. ¿Está bien? Y le digo a Juan Daniel, y yo sé que Juan Daniel puede ejercer una fuerza máxima de 100 newtons. Le digo, venga a empujar esa caja. Y yo sé que la caja con las piedras adentro y con los coeficientes de fricción de esa caja y el piso, la fuerza de fricción estática es 600 newtons. Entonces le digo a Juan Daniel, venga y mueva la caja. El rato que Juan Daniel quiere empujar esa caja, no la va a mover, ¿no es cierto? Porque la fuerza de fricción estática total que podría llegar a ejercer la caja es de 600 newtons. Pero la física y la tercera ley de Newton dicen que a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Entonces, sí o no que si Juan Daniel fuese a empujar la caja y la caja ejerce una fuerza de fricción de 600 newtons, Juan Daniel tendría que irse para atrás. Y no sucede eso. Se quedan los dos quietitos ahí. Juan Daniel intentando empujar la caja y la caja quietita, ¿no es cierto? Y Juan Daniel siente en sus brazos como que esa fuerza que se repele, ¿no es cierto? Con la misma intensidad que la aplica, es decir, 100 newtons. ¿Correcto? Pero por ahí yo le digo, me invento a Alejandro Ortiz, que sé que hace pesas, es deportista de élite, yo qué sé, inventémonos alguna situación, y él puede llegar a ejercer una fuerza de tirón o un empujón de 700 newtons. Primero que sí le va a mover a la caja, y luego que la caja en un instante determinado va a ejercer esos 600 newtons contrarios a los 700 que ejerce Alejandro. ¿Correcto? Pero ya no va a poder hacer más de esos 600 newtons. Entonces, por escasísimos segundos va a alcanzar ese valor de 600. Yo digo escasísimos segundos, pero no es ni un segundo. Se va a ejercer esa fuerza de fricción estática de 600 newtons y automáticamente va a pasar a fuerza de fricción dinámica. ¿Correcto? Entonces, no quiere decir que yo aquí tengo que multiplicar la normal por el coeficiente de fricción y esa es la fuerza de fricción estática. ¿Correcto? Porque si esa fuerza de fricción estática llegase a ser superior al peso, entonces esta caja tuviera que quedarse quieta
y esta de abajo, la de 48, debería empezar a resbalarse. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que José le tiene claro eso. Por eso él incluso ha interpretado que no está bien traducido el libro, pero no se trata de eso, sino más bien se trata de que el problema nos dice, bueno, esa caja de 32 kilogramos, ¿qué fuerza de fricción estática está ejerciendo para este problema? Para este problema, la fuerza de fricción estática lo único que tiene que hacer es lograr equiparar el peso en X de esa misma caja. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, es lo que le dije desde un principio. Sí, es por eso digo, yo creo, José, que más bien no es que está mal traducido el libro. Usted le entendió lo que está sucediendo y claro, ahí el libro lo que dice es, hay la fuerza de fricción estática total o algo así y su dirección. Pero claro, o sea, lo que el problema quiere es que nos demos cuenta de eso, porque de no, cada vez que nos toque encontrar una fuerza de fricción estática, nosotros vamos a decir, ah, claro, entonces hay que multiplicar normal por coeficiente de fricción y ya está. Y no es así, no es así. Vamos a hacer el desarrollo para que vean a qué nos estamos refiriendo José y yo. Y perdón que no les nombro al resto, pero es que el resto no dicen ni sí, ni no, ni por qué. Entonces, imagino están a lo mejor confundidos. A ver, si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y para la caja número 2, hagamos en otro color para saber diferenciar el un proceso del otro. Hagamos este en verde. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces decimos que el peso en Y va a ser igual a la normal. ¿Correcto? El peso en Y va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo A. Sigue siendo el mismo ángulo porque es la misma inclinación, ¿no es cierto? Todas las superficies son paralelas. En ningún lado dice que las cajas tengan una forma irregular ni nada por el estilo. Esto va a ser igual a la normal y esto es igual a la masa, que en este caso ya solamente van a ser 32 kilogramos, por la gravedad, que siguen siendo 9.8, y por el coseno de 27.76. ¿Correcto? A ver, entonces, saquemos esa fuerza normal. Esa fuerza normal sale, les voy a hacer la operación en mi calculadora yo también. Dice 32 por 9.8 igual 313.6. 313.6. 27.76 coseno por 313.6. Ojo, la normal para este problema me sale 277.51. 277.51. ¿Correcto? Ya. Vamos a dejar ahí por lo pronto esto. Vamos a venir a trabajar más acá abajito. Vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Igual analizando la caja número 2. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? A favor del movimiento está el peso en X. Y contrario al movimiento está la fuerza de fricción estática. Y esto es igual a 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que el peso en X es igual a la fuerza de fricción estática. El peso en X va a ser, en cambio, masa por gravedad por seno del ángulo A. Esto es igual a la fuerza de fricción estática y esto es igual a los 32 kilogramos por los 9.8 y por el seno de 27.76. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo hago la operación, me termina dando lo siguiente. 27.76 seno me da 0.47 más o menos por 9.8 y por 32. Me da 146.07. Fuerza de fricción estática es igual a 146.07. 146.07 newtons. Perfecto.
Pero en cambio a mí me había dicho el profe que la fuerza de fricción estática es igual a la normal. A ver, para el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿no es cierto? Y el libro me dice que el coeficiente de fricción estático es 0.80, si no estoy mal. 0.80, sí. Entonces yo digo 0.8 multiplicado por 277.51, ¿no es cierto? Que es la normal, me va a dar igual a, veamos, hagamos así mismo la operación. 277.51 por 0.8 me da 222.008, 222 newtons. La respuesta, muchachos, la que debería ir si es que yo les hubiese tomado esto en un ejercicio, ¿no es cierto?, en una prueba, es esta de aquí. ¿Entendieron por qué o no entendieron por qué? Pero ingeniero, ahí yo le digo que tal vez hay un problema de traducción. Yo le plantearía más la pregunta como ¿qué fuerza de fricción debe superar para que se mantenga estática o algo así? En vez de ¿cuál es la fuerza en ese instante? Lo que pasa, verá, lo que pasa, José, es que la pregunta A ya dice qué fuerza deberá ejercer el operario para lograr que se muevan a velocidad constante. Entonces ya sabemos que ambas cajas no tienen aceleración. Y luego dice cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior. Pero la pregunta B se deriva lógicamente de la pregunta A, en donde hay una condición importantísima, que no hay aceleración. ¿Correcto? Entonces, está bien su percepción, respeto mucho su percepción, pero yo no creo que haya una mala traducción del libro. Yo lo único que creo es que el libro, y así, digámoslo morochamente, nos quiere trincar, ¿no es cierto? Nos quiere hacer caer porque hasta nos da el coeficiente de fricción estática como un dato. Y normalmente cuando recibimos datos es porque vamos a tener que usarlos. Bueno, aquí una primera gran lección. Los datos de los ejercicios pueden o no pueden ser usados dependiendo de lo que estemos buscando. ¿A nosotros nos sirve en algún momento la velocidad constante de 15 centímetros sobre segundos? No nos sirven para absolutamente nada. Eso simplemente es un dato que nos dan, pero que no vamos a aplicar. ¿Nos sirve que nos den el coeficiente de fricción estático? No, porque más importante que saber el coeficiente de fricción estático, yo tengo que controlar que esas cajas no se aceleren. Y para que no se aceleren, tiene que cumplir la primera ley de Newton. Y para que se cumpla la primera ley de Newton, yo tengo que lograr equilibrio, o dicho de otra forma, tengo que lograr que la fuerza total de los dos ejes, en este caso, sea cero. Y para que eso pase, la fuerza de fricción estática tiene que alcanzar este valor de 146.07 en reacción al peso de la caja de 32 kilogramos. Ahora, ¿esto qué quiere decir a la larga? Que yo pudiese poner cajas más pesadas encima de la 48. ¿Cuán más pesadas? Siempre y cuando ese peso en X no sea mayor a 222 newtons. ¿No es cierto? Si yo divido 222 newtons para 9.8, ¿qué masa me da? Me da una masa de... A ver, estoy haciendo mal. Me da una masa... A ver, esto está mal. Estoy considerándole como el total. Tengo que multiplicarle también por la normal. Bueno, en resumidas cuentas, ¿dónde está mi peso en X? Mi peso en X, ¿no es cierto? No tiene que ser mayor a 146.07. La gravedad va a ser lo mismo, el seno va a ser lo mismo. Entonces, si yo reemplazo para conocer la masa, aquí tendría que multiplicar 9.8. A ver, 9. Seno de 27.76. Es decir, seno por 9.8
Esto me da 4.56. Dividamos 222 para 4.56 y me va a dar 48.68 newtons. Eso quiere decir, muchachos, que para ese coeficiente de fricción estático, yo podría sobre la caja de 48 newtons poner otra caja de 48 newtons. Y van a poder deslizarse con la velocidad constante sin que la caja de arriba se resbale y haciendo que la caja de abajo igual se deslice. Lógicamente lo que va a cambiar aquí va a ser la tensión que va a ejercer el operario. Ojalá que todo lo que estoy diciendo se entienda. Estoy seguro que por ahí José, quizás Rafael, Giovanni, bueno, Sebastián y David suelen estar atentos, pero creo que andan gritándole al micrófono porque no se les arregla hasta ahora. No, mentira, broma nomás. Pero espero que se entienda esto, muchachos, del por qué la fuerza de fricción estática no es la total, no es la máxima fuerza de fricción estática, sino es apenas esta de aquí. Si están entendiendo eso, porque no logro interactuar con ustedes, estamos bien y podemos seguir trabajando estos ejercicios de física. Si no estamos entendiendo eso, la verdad, tienen que estar atentos, muchachos, porque ahí podríamos pensar que no hay una buena comprensión de este tema y estamos ya muy cerca de evaluaciones, de exámenes y tendríamos que poner, como dicen en el algor popular, las barbas del remojo. Pero bueno, José, como le decía a usted, yo creo que se puede prestar para la equivocación en el tema de la traducción del libro, pero yo pienso que el libro asume que el lector ya interpreta que la parte B del ejercicio se tiene que hacer como una consecuencia directa de lo que sucede en la parte A, y ahí creo que ya no da mucho para equivocación. Ahí lo único que tenemos que lograr es ese equilibrio, que se cumpla la primera ley de Newton, y entonces la fuerza de fricción estática no va a ser la máxima fuerza de fricción estática que se pueda generar entre esas dos superficies, es decir, entre las dos cajas, sino una que le haga reacción bajo el precepto de la tercera ley de Newton al peso en X. ¿Correcto? Bueno, y de los otros Sí, dos correcto. ejercicios, no sé si hubo algún inconveniente. Profe, Sí, Rafael. ¿le podemos checar la tensión? Porque a mí me sale 57.15 y en el libro 57.1. Podría tratarse, Rafael, de un tema de decimales. Ahí sí, creo que puede ser decimales. Eso sí sucede bastante, que a veces el libro, a ver, a mí me ha pasado resolviendo los problemas de los distintos capítulos de este libro, que a veces la respuesta a uno le puede salir, por ejemplo, 53 punto algo y el libro dice 50. O sea, no solamente redondea los decimales, sino redondea los enteros, al inmediato inferior o al inmediato superior. Ingeniero, creo que está incorrecto en eso. El libro trabaja con todos los decimales y al final redondea, porque a mí sí me sale la respuesta. Sí, Por profe, sale eso, 57.15. por eso Y les profe, digo, sale 57. por eso les Sí. digo, no está mal lo de ustedes y no está mal el libro. El problema puede ser que yo en este momento, yo estoy utilizando la calculadora de Windows. Entonces, como la calculadora de Windows no le graba el último resultado, sino solo le permite hacer una operación, una sola operación por paso, digamos así, entonces yo me voy acordando, yo mismo me voy acordando las dos cifras decimales significativas y esas voy trabajando. Entonces, cada vez estoy redondeando a dos cifras, a dos cifras, a dos cifras, y eso puede hacer que el valor cambie. Pero si ustedes hacen un problema sencillito de valor absoluto y valor, perdón, error absoluto y error relativo, el error absoluto de esto es un poquito más del 1%. Entonces no hay que escandalizarnos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes la evaluación de física, la primera? A ver, en ningún problema ustedes habrán visto que habían respuestas, por ejemplo, como en este caso, 54, 51, 57, 59, ¿no es cierto? A lo mejor una salía 57, la otra salía 69 y la otra 40 y pico.
y ustedes sacan 54, 51, van a escoger 57, ¿no es cierto? Es la más próxima. Con todo, pudiera volver a revisar el procedimiento, ver que por ahí no se me haya ido un numerito adicional, pero bueno, pues, no me voy a asustar si yo saco 56, 55, 58 y la respuesta más cercana a la que yo puedo escoger es 57, ¿no es cierto? Pero si me sale 40 y yo escojo esa, lógicamente ya estaría mal. Si me sale 69, también estaría mal, ya está muy alejado, ya ahí estamos hablando de un error del 15, del 20, del 30%, que ya es muchísimo, ¿no es cierto? Para hacer un problema de física donde estamos trabajando con valores reales, aparentemente, con valores de gravedad que todo el mundo utilizamos y con funciones trigonométricas para ángulos en grados decimales, ¿no es cierto? Entonces, ese puede ser el detalle, Rafael, José y el resto de compañeros. Es decir, o dicho de otras palabras, su respuesta de 57 y pico está muy bien, está perfecto. Más bien ustedes de una u otra forma están trabajando lo más cercano a lo que trabaja el libro y como nos comenta José, parece que ha hecho la revisión y parece que el libro trabaja con absolutamente todos los decimales y eso es verdad, al último redondea. Yo estoy trabajando con los 2 decimales y también redondeando, entonces lógicamente va a haber un desfase ahí. ¿Alguna duda adicional, muchachos? Bueno, a ver, les había ofrecido yo hacer más problemas el día de hoy, pero vamos a tener que hacer esa clase de problemas el día jueves, porque hoy día me convocaron nuevamente a una reunión. Les quiero comentar que para la primera práctica, que sería en teoría el jueves 2 o el jueves 3. A ver, revisemos rapidísimo los calendarios para estar seguros. Jueves 2, profe. Jueves 2, ya. La primera práctica de física, el jueves 2 para el grupo de automotriz, van a asistir, les tengo yo aquí en este orden. Ustedes me sabrán decir si es que tienen o no inconveniente. Va a asistir Sebastián Pineda, va a asistir Pedro José Muñoz, Rafael Vélez y necesito que alguien más se adhiera a ese grupo. Puede ser cualquiera de los que pusieron la clase anterior que podrían asistir. No sé si alguien ya prefiera adherirse a ese primer grupo y una semana después irían los restantes. No sé si hay algún inconveniente con ese grupo. Si es que nadie me dice, yo designaría yo mismo y les estaría poniendo en el chat de WhatsApp. A ver, Ismael Gómez dice que él iría ese primer jueves. Entonces, esos son unos 4 estudiantes que irían el jueves 2. ¿Correcto? Para la siguiente semana, para el jueves 9, irían el resto de compañeros. ¿Está bien? No sé si ahí pudieran, por favor, me darían una gran ayuda poniendo en el chat de física. Podríamos pedirle a Sebastián, que nos ha ayudado bastante ahí en ese chat de WhatsApp. Sebastián, usted ponga grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1 póngales a los 4 estudiantes, a Pedro José Muñoz, Rafael Vélez, su persona y Ismael Gómez. Y en el grupo número 2 irían el resto de compañeros. Me parece que ahí estaba David Cueva, me parece que Juan Daniel también estaba para esa práctica. Y por aquí tengo el listado de los otros 2 compañeros. Profe, ¿qué horas son las prácticas? Las prácticas son, recuerden, les había dicho, de 3 a 5. Listo. Sí, es para que ustedes terminen a las 5 y tengan una hora para llegar a la clase de álgebra lineal con Andrés Pérez. Entonces, listo, muchachos. Yo voy a ponerme en contacto con Osvaldo, el laboratorista, y ver si es que él ya les va a enviar la información respecto a la guía de la práctica. La guía de la práctica normalmente suele ser
un documento donde hay un cronograma de cómo se va a realizar la práctica, lógicamente, y a lo mejor ahí ya vienen incluidas algunas recomendaciones. Desde ya, muchachos, lo que sí, a la universidad van a tener que ir con su mascarilla, creo que eso ya para todo lugar que vamos siempre usamos, ¿no es cierto? Mascarilla, tienen que llevar un mandil, mandil para el laboratorio de física tiene que ser un mandil blanco, ¿no es cierto? Ya voy a consultar si es que a lo mejor, no sé si ustedes ya tuvieron que mandarse a hacer los mandiles de ingeniería automotriz. Creo que no, porque todavía no tienen clases prácticas en el taller, pero de todas maneras voy a consultar si necesariamente tiene que ser el mandil blanco o puede ser cualquier tipo de mandil. Otras medidas de seguridad alternativas, a lo mejor el uso de guantes de látex, ¿no es cierto? Guantes de tela o eso no les recomiendo porque en el laboratorio a veces se maneja probetas, se maneja material de medición que podría quebrarse, ¿no es cierto? Entonces, nada que sea resbaladizo, más bien que mejore la adherencia. Y por ahí, protección visual, unas gafas transparentes o sus mismos lentes, ¿no es cierto? Puede servir también. La universidad va a contar con todos los contingentes de prevención y de bioseguridad, como son desinfectantes, geles, sé que se les va a tomar la temperatura y un poco más de regulaciones. Hay desinfección de ropa, desinfección de zapatos, todo se lo hace ahí. ¿Está bien? Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Para el día jueves, quiero que hagan otra serie de problemitas, como quien seguimos practicando. Van a hacer el problema, déjenme les reviso. Quiero que hagan el problema 568, ¿correcto? El 568. El problema 583. El 568, el 583 y el 592. ¿Correcto? Igual van a ver un poco de planos inclinados y el ejercicio 568 tiene una característica especial por el plano en el que se trabaja. Veamos si es que le logran identificar bien esos problemitas. ¿Puedes repetir los ejercicios, por favor? Por supuesto que sí. A ver, es 568, 568, 586 y 592. Gracias, profe. Listo. Entonces, como les decía, el 568 tiene una particularidad porque van a ver ustedes que a la larga se trabaja en otro plano. Y el 568, perdón, el 586 y el 592 tenemos nuevamente planos inclinados, ¿no es cierto? Donde igual tenemos que seguir aplicando todo lo que conlleva el tener un objeto en un plano inclinado. Sí quiero redundar un poquito en el tema de los planos inclinados porque a mi manera de ver ahí es donde más se reconfigura este tipo de ejercicios. Nadie me ha preguntado sobre el problema 545. Es un problema, no es difícil, pero sí es extenso, ¿no es cierto? Por lo que hay 3 cuerpos y la resolución de un cuerpo nos da información para resolver los otros 2. ¿Pudieron realizar sin inconvenientes ese? Giovanni y Rafael parece que dicen que sí les ha ido bien. Ya, muy Me bien. falta un poquito para acabar, pero sí puedo, sí puede. Ya, qué bueno, listo. A ver, entonces, hagan esos 3 problemitas. Hay otros 2 problemas que son unos problemitas que estuve revisando, han evaluado en el último ciclo de Física 1 en el examen final.
Entonces vamos a ver si nosotros les hacemos en clase para tener una idea de cuán difícil puede ser un problema de examen, ¿correcto? Van a ver que en realidad si se contempla bien todas las nociones de las leyes de Newton, no tenemos por qué asustar. Por hoy dejemos ahí, muchachos. Como les digo, tengo a las 5 una reunión para seguir definiendo temas de prácticas. Es una reunión para prácticas de electricidad automotriz en realidad, pero bueno, tengo que necesariamente conectarme a la misma. Y recuerden igual, si tienen alguna duda, pues contactarnos vía WhatsApp o el medio que ustedes mejor prefieran y estamos tratando de resolver cualquier cosa. Y esta clase que en teoría teníamos que hacer un poquito más extensa con problemas, la hacemos entre jueves y viernes sin ningún problema. Igual la próxima semana tenemos el martes para trabajar todo lo que es problemas y igual les mandaré más ejercicios de deber con el mero fin de que esto se practique lo más posible y nos quede grabado a fondo todos los criterios que tenemos que tener para la resolución. Por lo pronto, que tengan una buena tarde, muchachos, éxito en sus actividades y nos estamos viendo el día jueves. Se cuidan mucho. Pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Pasen muy bien, muchachos. Se cuidan.